tantito. Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario de la Unidad de Bioingeniería que tenemos todos los viernes al mediodía. Voy a aprovechar para agradecer a todos los coordinadores que nos ayudan a la organización de este seminario, a la doctora Catalina Soriano Correa, al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, a la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, que nos acompaña desde el CIATEC de León, Guanajuato, al maestro en ciencias Luis Antonio Ramírez Torres, que hoy no va a poder acompañarnos, y a la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, que tampoco va a poder estar con nosotros hoy. En esta ocasión, bueno, en este seminario se presentan trabajos de los alumnos de la unidad, también invitados, investigadores de otros centros, y también alumnos que han salido de Zaragoza, pero que están haciendo sus posgrados, como es en esta ocasión, y le voy a pedir al doctor Edson Emilio Herrera Valencia, líder de esta unidad, que haga la presentación. Adelante, doctor, Sí, y bienvenido. sí. Primero que nada, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a todos por su amable asistencia a este seminario que para nosotros es fundamental en esta unidad de ingeniería. Tengo el gusto, o sea, y lo puedo decir ahora, de tener aquí uno de mis primeros estudiantes cuando yo regresé de la Universidad de McGill, al maestro en ciencia Luis Ángel Castillo. Tuve el gusto de dirigirlo en la licenciatura, un alumno excelente, como persona excelente, y bueno, ahorita está estudiando, terminó su maestría en Ciencias de la Ingeniería Química en la UAM Iztapalapa, de donde ya también yo soy egresado, y actualmente está terminando su doctorado, tiene un artículo en Chemical Engineering Science, que es una revista de bastante impacto, y está trabajando sobre este tema tan novedoso que es desarrollo de una metodología para la caracterización de los fenómenos de transporte radiactivo en un cultivo de microalgas. Y pues obviamente, pues no me resta más que dar las gracias a sus asesores, obviamente al doctor Hugo Joaquín Ávilas Paredes, al doctor Patricio Javier Valadez Pelayo, por tener estos temas para nuestros alumnos, que siempre van a ser nuestros alumnos, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, quisiera darle las gracias, Luis. Saludos a tu esposa y a tu hermosa Beba, de ojos verdes. Gracias. Entonces, y pues a tu esposa del Silvestar. Entonces, estamos aquí. Bueno, pues bienvenido, Luis. Muchas gracias. Y este es tu espacio, y este es tu casa. Sí, Gracias. muchas gracias por la presentación, por el recibimiento de todos, por la asistencia. Y bueno, como bien lo mencionó el doctor Edson y el doctor Fausto, yo soy egresado de la FES Zaragoza y les voy a mostrar hoy parte de la investigación que yo he estado desarrollando desde que me ingresé al posgrado de Ingeniería Química aquí en la UAM. Entonces, esta presentación es una base de toda de la investigación que yo estoy desarrollando aquí en la UAM Iztapalapa, que forma parte de mi proyecto de maestría y que ahora esto es base fundamental para el proyecto de doctorado que estoy llevando a cabo. Como bien lo mencionó los asesores encargados de este proyecto es el doctor Hugo Joaquín, él es de la UAM Iztapalapa, y el doctor Patricio Javier Valadez Pelayo, que él colaboró con nosotros y él es del IER, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Bueno, el contenido de la introducción. Del contenido comenzará por la introducción, seguido de la motivación. Voy a hablar un poco sobre los antecedentes, sobre la determinación de propiedades ópticas o radiativas en cultivo de microalgas, la hipótesis que se plantea en esta fase del proyecto, los objetivos a alcanzar, la metodología que se desarrolló, los resultados y discusiones, y pues parte muy importante que son las conclusiones y trabajo futuro. Bueno, como introducción, para hablar un poco sobre qué son las microalgas, pues bueno, estos son microorganismos fotosintéticos que, como bien lo dice, son capaces de realizar la fotosíntesis. Esto lo va a hacer en principio con tres fuentes principales, que va a ser el dióxido de carbono, energía, ya sea solar o artificial, y agua. Bueno, estos microorganismos se pueden cultivar de dos formas, en fotobioreactores, que son sistemas cerrados, en sistemas abiertos como estos tipo canal. Para los productos que se obtienen del cultivo de microalgas pueden ser carbohidratos, lípidos y además también pigmentos carotenoides.
Estos productos que se obtienen de la biomasa microalgal, durante los recientes años en la investigación científica de este campo, ha llevado un gran interés porque estos metabolitos se pueden aplicar en diferentes áreas y está obteniendo un gran aumento a nivel comercial. Pero bueno, siempre está la parte natural y la parte sintética. Entonces, al momento no se ha podido competir completamente con la parte de obtención de estos metabolitos de interés del natural versus el sintético. Entonces, hay que estudiar cuáles son estos factores que afectan el crecimiento en el cultivo de microalgas. Tenemos los principales, hablando de la transferencia de luz, la irradiación solar, la temperatura y pH, que son condiciones que se monitorean en muchos procesos químicos, y además el mezclado. Ahora, otro punto importante también en el que hay que centrarse es en la transferencia de masa. Este se ve afectado principalmente por el mezclado que lleva a cabo dentro de este tipo de reactores biológicos, ya que estos ayudarán a mejorar el suministro de dióxido de carbono, los nutrientes suministrados le lleguen a los microorganismos que están en el medio y que el oxígeno generado por la fotosíntesis sea liberado. Ahora, todo esto descansa en la idea de mejorar ¿qué? Pues el diseño y la operación de los fotobioreactores, que lo que se espera siempre es obtener o maximizar la cantidad de biomasa obtenida del cultivo de microalgas para de ahí pasar a procesos de purificación y extracción, ya sea de pigmentos carotenoides, de lípidos que son precursores para biodiesel y precursores de vitaminas también. Bueno, la motivación de este trabajo surge en enfocarse en uno de los fenómenos que se estudian dentro de estos sistemas, que es la transferencia de radiación en fotobioreactores. La transferencia de radiación de luz la podemos imaginar como es la transferencia de calor, la transferencia de masa en sistemas que se estudian en ingeniería química. Y como todo, pues presenta algunas limitaciones. Una de ellas es la penetración de luz limitada debido al incremento de la concentración del microorganismo conforme pasa el tiempo. Esto lleva a una baja eficiencia de conversión de energía solar a energía química y puede provocar fotoinhibición en el caso de que el microorganismo reciba tanta energía que toda esa energía ya no la puede utilizar y aprovechar para sus procesos biológicos y cerca de producirles un efecto positivo, pues produce un efecto negativo, en donde inhibe el crecimiento del microorganismo y por ende la producción de biomasa baja. Bueno, para saber cómo poder describir el campo de transferencia de radiación de los fotobioreactores, se hace uso de la ecuación gobernante. En este caso, la ecuación que describe cómo se mueve la luz dentro de los fotobioreactores es la bien conocida ecuación de transferencia de radiación, o la ETR. Esta ecuación consta de tres parámetros principales. Es beta, que es el coeficiente de extinción, omega, que es el albedo, y la función de fase. Pero ahorita voy a describir en qué consiste cada uno. Ahora, estos tres elementos que, que dan ayuda para solucionar la ecuación de transferencia de radiación son bien conocidas como propiedades ópticas o características radiativas del sistema, en este caso del cultivo de microalgas. Y bueno, dependen de la longitud de onda, son específicas a cada tipo de microalga y se ven afectadas por las condiciones de cultivo. Ahora, ¿qué nos ayudará a poder conocer estas limitaciones? El saber la ecuación que gobierna el fenómeno de transferencia de radiación y saber de qué dependen, nos llevan a lograr una descripción del campo radiactivo en el sistema. Saber en el sistema, en este caso en los fotobioreactores, en qué zona se da una mayor o menor absorción de luz y con eso poder mejorar los diseños y la operación del sistema. Pero para ello, pues primero hay que pensar en cómo estimar estas propiedades de transporte radiactivo. Y para ello en este trabajo se centra en desarrollar una metodología que ayude a estimar de manera rápida y eficaz estos tres parámetros. Bueno, hay literatura previa sobre el estudio de la determinación de propiedades ópticas.
Ahorita presento una línea del tiempo que va del 2007 hasta el 2016. Y han surgido trabajos también en la actualidad en el 2020, 2022 y así. Bueno, en el 2007, Berberoglu y colaboradores reportaron las propiedades ópticas de dos tipos de cianobacterias, de Anabaena y Rhodobacter spheroides. En este caso, Berberoglu toma la iniciativa de obtener estas propiedades radiactivas en diferentes sistemas experimentales que vamos a mencionar más adelante. Sin embargo, aquí lo hace para cianobacterias. En el 2008 utiliza esa metodología que desarrolla para obtener las propiedades ópticas de la microalga Chlamydomonas reinhardti. Seguido en el 2011 se encuentran más trabajos, en este caso de Lauren Pilon, que se encarga de determinar las propiedades relativas de la microalga Chlorella litorale. Y con estas metodologías que se desarrollaron del 2011 hacia atrás, en donde ocupan tres diferentes sistemas experimentales, de los cuales vamos a hablar ahorita, Catherine Hanis en el 2013, junto con sus colaboradores, ocupan estas técnicas para estimar las propiedades radiativas de 5 diferentes tipos de microalgas. Y así en el 2016 comienzan a surgir trabajos en donde ya se empieza a hablar de la absorción espectral de otro tipo de microalgas, en este caso de Chlorella vulgaris. Y el ya conocer la parte de absorción espectral, dado que la intensidad de luz es una propiedad espectral, pues nos da pie a que estas investigaciones van avanzando. Ahora, dentro de los sistemas experimentales que utilizó Berberoglu y Lauren Pilon, encuentra este sistema en el cual utilizan una cubeta de espectrofotómetro en el cual colocan la muestra de microalgas, hacen incidir un rayo. Este rayo se conoce como cero, será la intensidad de referencia. Colocan una barrera y esta barrera tiene un pequeño orificio. Este orificio lo que busca es filtrar la energía que va dispersada, la que sale dispersada al propagarse a través de la muestra, y solo dejar pasar la energía o fotones que van en línea recta a ser detectados a través de un sensor. A estas mediciones se le conocen como mediciones de transmitancia normal, debido a la posición en la que entra la luz y la posición en la que se detecta. Con esto estiman el beta, que es el coeficiente de extinción. Ahora, el coeficiente de extinción es la suma del coeficiente de absorción, que se define con kappa, el coeficiente de dispersión, que se simboliza con sigma. En otros trabajos de los que se habló, utilizan una esfera integradora. Esta esfera integradora lo que hacen es colocar la cubeta de espectrofotómetro justo a un lado de la esfera, en donde hay un orificio que permitirá que el rayo incidente sobre la muestra se propaga a través de la celda, se refleje, salga de manera difusa, pero dentro de la esfera integradora tiene una superficie reflejante. Esta superficie reflejante va a permitir que los fotones que entren reboten dentro de la esfera y sean detectados por un sensor. A estas mediciones se les conoce como mediciones de transmitancia normal hemisférica. Ahora, también para determinar la función fase de dispersión, que también vamos a definirla más adelante, ocupan un equipo en el cual hacen mediciones de intensidad dispersada como función del ángulo polar. Lo que hacen es que provocan o hacen emitir un rayo de manera, digamos, diagonal, y cae sobre un canal. En este canal va pasando el cultivo de microalgas y colocan un sensor. Este sensor tiene un ángulo de visión y este sensor va a ir detectando la energía que se disperse de manera diagonal, ponerlo de una forma, ¿no? Y esos son los tres sistemas principales que utilizan las investigaciones o los trabajos ya reportados para estimar estas propiedades de transporte radiativo. Ahora, antes de mencionar la hipótesis de este trabajo, en algunos de los trabajos
toman la intensidad de luz como un valor promedio o un valor puntual. Sin embargo, eso no es completamente cierto ya en la experimentación. Bueno, ahora sí. Entonces, con todos estos antecedentes de la literatura previa sobre el desarrollo de metodologías para estimar las propiedades de transporte, eh, planteamos la siguiente hipótesis, y es que el uso de un sistema experimental con geometría esférica a bajo concentraciones de biomasa y un modelo radiativo riguroso permitirá estimar de manera independiente los parámetros espectrales del transporte radiativo de un cultivo de microalgas. Para ello nos planteamos un objetivo general, que es primero desarrollar un sistema experimental y una metodología que permite estimar estas propiedades ópticas de la microalga de estudio, que es Chlorella vulgaris y UTEX 2714, a partir de la caracterización de los fenómenos de transporte radiativo del sistema. Como particulares, se plantea diseñar y construir los sistemas experimentales que permitan la medición de las diferentes variables macroscópicas observables, como son la energía de entrada, la transmitida y la dispersada total. Además, poner a punto la metodología de sistemas experimentales para la medición de de las propiedades ópticas de la microalga de estudio. La estructura del proyecto, de esta fase del proyecto, es la siguiente. Consta de una fase experimental en la cual se diseñó y fabricó un primer sistema experimental con geometría cilíndrica y un segundo sistema experimental con geometría esférica. Una vez realizados los sistemas experimentales, pues se procede a la medición de la energía incidente, la transmitida y la dispersada total. Para hacer uso de una fase teórica en donde se ocupará la ley de Beer-Lambert, se va a realizar un análisis de las cantidades de energía en el sistema y además se va a implementar la simulación de la ecuación de transferencia de radiación mediante el método matemático conocido como Monte Carlo. Esto finalmente nos llevará a obtener las propiedades ópticas de la microalga de estudio, que son el coeficiente de extinción, el albedo, parámetro de asimetría, que forma la función de fase. Bien, ahora, la microalga de estudio, Chlorella vulgaris. Esta microalga fue obtenida de la colección de cultivos de la Universidad de Texas y es caracterizada por tener una forma esférica, como se ve en la imagen, un diámetro de 1 a 6 micras, además de que tiene la característica de tener un tiempo de duplicación aproximado de 24 horas, una productividad de biomasa de 0.11 gramos por litro por hora, un alto contenido de lípidos, van del 5 al 58% en peso seco de la biomasa, además de tener también un alto contenido de proteínas, que va del 42 al 58% de peso seco de la biomasa. Dentro de las microalgas del género Chlorella, esta es una de las más atractivas por las características que acabo de mencionar. Y bien, ahora, se ha hablado sobre la ecuación de transferencia de radiación y se presenta aquí. ¿Qué nos dice esta ecuación? Pues nos habla del cambio de la intensidad de radiación respecto a la posición. Este cambio va a ser igual a el coeficiente de extinción negativo, porque en este caso nos habla de una pérdida de energía. Esta ecuación es un balance realizado sobre una parte del sistema. Primero se va a perder energía. Esa energía se va a perder por la parte de absorción de la luz del microorganismo y de la dispersión. La energía que no puede absorber el microorganismo la va a dispersar. Entonces tenemos primero esta parte que es el coeficiente de extinción. Después sigue el albedo, que define como omega. Este albedo es la relación entre el coeficiente de dispersión y el coeficiente de extinción, que como hablamos es la suma de los otros dos coeficientes, absorción y dispersión. En este caso, el albedo nos habla de la fracción de energía que fue dispersada una vez que el fotón o la luz interactuó con la partícula, en este caso la microalga. Este factor se multiplica por la integral de 0 a 4pi de la intensidad de luz que va que está en una posición y en una dirección en el espacio. Además se multiplica por la función de fase. Esta función de fase representa la probabilidad que hay de que un fotón venga de una dirección y de otra dirección externa,
se una a la dirección de interés. Toda esta energía que viene desde otros puntos se integra, se multiplica por la intensidad de radiación que va en la dirección en la dirección en donde se está haciendo el balance. Entonces aquí abajo está representada esta función de fase que simplemente es la integral de 0 a 4pi, ¿no? Y se integra en referente al ángulo sólido. Aquí a la izquierda tenemos un esquema representativo donde tau representa el espesor óptico. Aquí la flecha negra representa la dirección en la que va la luz. El punto negro que está aquí representa el punto en donde está la interacción de los fotones con los microorganismos. Va a haber energía que se va a dispersar, es la azul, la que se va a perder. Energía que viene de otros puntos que se refleja por la flecha roja. Esto va a modificar la cantidad de la intensidad de radiación. Va a seguir avanzando hasta obtener una nueva I en la posición y dirección específica, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son unos de los métodos matemáticos para resolver la ecuación de transferencia de radiación? Que como se vio es una ecuación íntegro diferencial que consta de más de 2 dimensiones. Pues bueno, hay un método probabilístico llamado el método Monte Carlo. El método Monte Carlo está caracterizado por representar los fenómenos dentro de un sistema de una manera probabilística. Y en este esquema, este diagrama de bloques, les voy a presentar cuál es el camino que sigue un fotón dentro de este sistema experimental para poder obtener los resultados de en qué punto se absorbe esta energía y en qué punto se dispersa. Ahora bien, también olvidé mencionar que la función de fase, algo más que nos dice, además de la energía que se une desde otros puntos hacia el punto de interés, es que una vez que la energía se dispersó, para poder seguir este fotón hay que conocer el ángulo de dispersión, o dicho de otra forma, en qué dirección se dispersó. Entonces, la función de fase tiene un parámetro que es conocido como el parámetro de asimetría G, y ese parámetro de asimetría nos va a dar información de hacia dónde se dispersa la energía, si se dispersa principalmente hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Y bueno, en la simulación de Monte Carlo, lo que se hizo es definir un una posición, dirección inicial del fotón. En este caso, se pone al extremo de nuestro sistema experimental que vamos a describir en la siguiente diapositiva. Ahora, a partir de ese punto, estos rayos de luz o paquetes de fotones van a comenzar a propagarse dentro del medio. Entonces, para ello se va a calcular una distancia LI. Esta distancia LI está en función del coeficiente de extinción. Como lo mencionamos, es la suma del coeficiente de absorción y dispersión, multiplicada por el logaritmo de un número aleatorio. Posteriormente, hay que calcular también las distancias. En este caso, esta simulación es para un sistema esférico. Entonces se calculan las posibles distancias que puede recorrer este fotón. Sería el total del diámetro de este sistema esférico o el chocar con las paredes. Ahora, lo que se hace en el lenguaje de programación es definir una lección de la distancia más corta positiva, que esto nos dirá en qué punto el fotón tuvo una interacción, ya sea con la pared del sistema o con la partícula. Se hace una pregunta: si LI es la distancia que tiene que ver con el coeficiente de extinción, es igual a L, cualquiera de las otras distancias. Si esto es verdad, entonces nos vamos a la izquierda. Eso significa que pegó con un microorganismo, en este caso con una microalga. Ahora, recordando la definición del albedo, que nos habla sobre la fracción de energía que se dispersa, pues se compara un número aleatorio con el valor del albedo. Si el número aleatorio es menor que la relación entre los coeficientes de dispersión y el coeficiente de extinción, pues se define que hay una absorción. Se guarda esa posición en el sistema. De lo contrario, sucede el fenómeno opuesto, que es la dispersión. Entonces se calcula el ángulo de dispersión para poder seguir este fotón. Y esto nos lleva a un cálculo nuevo, una posición y dirección inicial. En caso que LI no sea igual a L,
Eso significa, entonces tuvo interacción con las paredes del sistema. En este punto lo que se considera es que el fotón finaliza su trayecto. Aquí a la izquierda les presento un esquema representativo del cálculo de las distancias y el ángulo de dispersión. Aquí está LI, desde el punto negro hasta el punto verde. En este punto verde se simboliza que es como el microorganismo, y la flecha con línea punteada azul nos representa esta nueva dirección que tomó el fotón después de haber interactuado con la partícula, y pues se forma un ángulo, que es el que se va calculando dentro del método. Ahora, les presento el sistema experimental. El sistema experimental consta de un recipiente esférico, es un matraz, en el cual se coloca de un extremo un colimador de 15 centímetros de longitud, y en este colimador se coloca un disipador de calor. Este disipador de calor lleva adaptado un LED de potencia de 1 watt de luz blanca fría. El disipador nos ayuda a que el LED no se sobrecaliente y se pueda quemar. La función del colimador 1 es precisamente el provocar que no salga un rayo de luz difuso, sino que se forme un haz de luz. Esto lo podemos ver en la imagen superior derecha, en donde la luz que proviene del LED entra de manera difusa. Dentro de este colimador tiene cuerda, como si fuese la cuerda para meter un tornillo, con el fin de que los fotones que van en una dirección diferente a la normal sean absorbidos por las paredes de colimador, y así solo permite salir la energía en forma de línea recta, en forma de un haz de luz. Ahora, los microorganismos van a estar suspendidos en el medio. Esta suspensión de los microorganismos y la mezcla se va a llevar a cabo mediante agitación magnética. Justo del otro extremo de la esfera se coloca el colimador 2. Este colimador 2 tiene la misma función: filtrar la energía que viene de manera difusa y solo permitir el paso de los fotones a la energía que va en línea recta, con el fin de detectarlos con un sensor óptico de irradiancia hemisférica. Ahora, aquí están unas características del sistema experimental, como es el diámetro de este microfotobioreactor, lo vamos a llamar, de 8.24 centímetros, el volumen es 260 mililitros, y bueno, el área del microfotobioreactor es de 210 centímetros cuadrados. Este sistema experimental está diseñado para obtener primero el coeficiente de extinción específico. En la esquina superior izquierda se puede ver nuevamente la ecuación de transferencias de radiación. En este caso, se está eliminando todo el término que está a la derecha del más. Este término tiene que ver con el coeficiente de dispersión, la energía que viene desde otros puntos diferentes a donde se hace el balance. Los colimadores, al tener esta función de filtrar la energía que no viene en línea recta, nos ayuda a eliminar esta parte de la ecuación. Nos queda solamente que el cambio de intensidad de radiación respecto a la posición va a ser igual a menos el coeficiente de extinción por la intensidad de radiación en un punto y una posición en el espacio. Este caso particular es conocido como la ley de Wirth. Ahora, para poder obtener el coeficiente de extinción, lo que se hace es hacer una medición de la energía que se transmite con el sensor sin partículas en suspensión, sin microalgas, es conocida como la I0, y hacer una medición con microalgas en suspensión a una concentración de biomasa definida. Esta relación de energía es conocida y se puede medir experimentalmente. La concentración de biomasa se estima mediante técnicas espectrofotométricas, y la L es la distancia que hay desde el punto de entrada del fotón hasta el punto de salida. Con esto es posible calcular el coeficiente de extinción específico. Ahora, previo a eso, para determinar el intervalo de concentraciones en el cual se podía trabajar y en el cual el sistema experimental permitía realizar mediciones legibles, se hizo la medición de la intensidad de radiación
transmitida a diferentes concentraciones de cultivo de microalgas. Fue desde cero, que fue no tener nada de microalgas, que es nuestra I0, el de referencia, el color negro, y luego ir aumentando la concentración, 5, 10, 16, 22 y 22.5 gramos por metro cúbico. En este caso, se observa ya una concentración de biomasa que llega cerca de los 23 gramos por metro cúbico, es el espectro morado, o lila, mejor dicho, ya nos da una medición muy baja. Entonces ya con esto podemos conocer el intervalo de concentraciones en donde se puede trabajar. Ahora, los resultados para el coeficiente de extinción se realizaron en dos geometrías. Una fue la esférica, que son los puntos azules, y la cilíndrica, que es un sistema muy similar al que tenemos en donde se colocan los colimadores, pero en vez de tener un matraz esférico, tiene un tubo, sí, un cilindro pequeño de 10 centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro, en el cual también se realizaron las mediciones, con el fin de ver que la geometría del sistema no impactara en la estimación del coeficiente de extinción específico. Y los puntos verdes son los resultados del coeficiente de extinción específico para la geometría cilíndrica. Luego los puntos azules son los resultados experimentales para la geometría esférica, en donde se observa en promedio este coeficiente de extinción específico tiene un valor de 1.61 más menos 0.10 metros cuadrados por gramo. Y se observa que experimentalmente utilizar la geometría cilíndrica y geometría esférica no afecta los resultados. Ahora, se decide utilizar la geometría esférica, dado que para las siguientes mediciones, que es la energía dispersada, ayuda a facilitar obtener las mediciones en diferentes puntos del sistema. Aquí tengo esta imagen, que es un esquema representativo de coeficiente de extinción específico. Lo que nos indica es la cantidad de luz que se atenúa por área por cada gramo de biomasa. En puede haber un escenario en el que el coeficiente de extinción específico tenga un valor determinado. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo en el gráfico, en promedio 1.6. Ahora, esto es a una concentración de biomasa dada. ¿Pero qué pasaría si las microalgas comienzan a formar aglomerados? ¿Los aglomerados afectarían en el coeficiente de extinción o no? Entonces, si se aumenta la cantidad de biomasa, aquí tenemos esta flechita roja indicando un aumento. Este esquema lo que significa es que hay la misma cantidad de biomasa, sin embargo, en unas están aglomeradas y en otros no. En el caso donde no están aglomerados, el coeficiente de extinción específico no cambiaría, aunque aumentemos la concentración de biomasa. En el otro caso, en donde la concentración de biomasa o las microalgas dentro del cultivo se aglomeren, sí nos cambiaría el coeficiente de extinción. Entonces, lo que se busca es tener un buen mezclado y que no se formen estos aglomerados. Es por ello que, aunque se realizan diferentes concentraciones de biomasa, el coeficiente de extinción específico no cambia. Bien, ahora les muestro los resultados del coeficiente de extinción específico de manera espectral. Lo que se hizo fue obtener un promedio para las 4 concentraciones en las que se estimó este coeficiente de extinción específico. Se hizo de manera espectral, desde los 400 hasta los 700 nanómetros, que es el espectro de longitud de onda visible y que es el espectro que utilizan estos microorganismos para obtener la energía solar o la energía artificial que necesitan para llevar a cabo sus procesos biológicos. Bueno, se puede observar que el valor máximo que alcanza es cercano a los 2.4 metros cuadrados por gramo y tiene variaciones del 15% a lo largo del todo el espectro. Lo que quiere decir es que este microorganismo absorbe en promedio la misma cantidad dentro de todo el rango visible. Aquí a la derecha tenemos una comparación
del coeficiente de extinción específico de datos obtenidos de la literatura a diferentes concentraciones, en donde también se reporta que aunque son diferentes concentraciones, este coeficiente de extinción específico no cambia. Aquí vemos claramente que tiene otro comportamiento. Lo que podemos ver aquí es que dentro del intervalo cercano a los 550 y el intervalo de los 650 tiene su máximo valor el coeficiente de extinción. Esto quiere decir que en esta zona, este tipo de microalga predomina más la dispersión que la absorción. Ahora, pasando a la segunda propiedad, que es la determinación experimental del albedo, que como bien mencioné es una relación del coeficiente de dispersión, la suma del coeficiente de dispersión y absorción. Lo que se hace es utilizar el mismo sistema, sin embargo aquí se retira el colimador 2. Aquí se retira el colimador 2 porque ahora lo que interesa es detectar la energía que se transmite y que se dispersa hacia enfrente, que quedaría justamente en el spot. Cuando se hace la parte experimental, claramente se ve cómo se forma este rayo, llega a un punto. Entonces justo en ese punto se coloca el sensor. Y este sensor se va moviendo en diferentes áreas, previamente en diferentes áreas equidistantes a lo largo de la circunferencia del sistema, hasta que llegamos justamente al lado del colimador 1. Aquí lo que se hace es capturar la energía dispersada una vez que los fotones llegan con los microorganismos. Se mide con el mismo sensor en diferentes puntos y se hace la integración de todos estos puntos para conocer la energía que se transmite. En este caso, las condiciones experimentales en las que se trabaja es considerado un mezclado homogéneo, campo de intensidad de luz axisimétrico, trabajar a un espesor óptico. El espesor óptico es la densidad del medio que en tantos microorganismos hay, en este caso que sea menor o igual a 1, a considerar un solo evento de dispersión. Con ello podemos hacer una aproximación. Podemos aproximar el albedo a una función phi, que es una variable experimental que se determinó en función de cantidades medibles en el sistema, como es la energía transmitida, va a ser la energía que se va a poder medir justo en el spot de las de luz, más la energía dispersada total. Va a ser la suma de todos los puntos que se midieron sobre el sistema experimental. Y esto se va a dividir entre la energía de entrada. Obviamente, pues, se hace una medición donde se coloca el sistema, donde se coloca el sensor justo a la salida del colimador 1. Y bueno, haciendo uso del método de Monte Carlo y previamente, justo como se vio en el diagrama de bloques, que se calcula la distancia LI, que está en función del coeficiente de extinción, que este coeficiente de extinción se calculó previamente en la primera parte experimental, pues ya se pueden hacer simulaciones de cómo se transportan los fotones dentro de este matraz esférico. Lo que se hizo fue simular el porcentaje de energía transmitida y dispersada versus el albedo, versus la fracción de energía dispersada, desde un valor del parámetro de asimetría desde -1, que sería que la energía se dispersa hacia atrás, hasta 1. Ahora, aquí vemos tres diferentes perfiles. Voy a enfocarme primero en el azul, en donde vemos que hay una línea punteada. Esta línea punteada es el caso extremo del lado izquierdo, cuando G vale igual a 1. Luego, la línea con puntos semipunteada es la que, donde se toma en cuenta el valor de G igual a 1. Lo que se hace aquí es simular los extremos, ¿no? Cuando la energía se dispersa hacia atrás y cuando se dispersa hacia enfrente. Y la línea sólida es el promedio de todos los demás intervalos, desde -1 hasta 1, ¿no? Entonces, aquí lo que se puede observar es que conforme se aumenta AO, está en relación con la cantidad de biomasa, estos perfiles se van abriendo. El verde se ve más separado las tres líneas.
El negro aún se ven más separadas. Aquí está la punteada, luego se ve la sólida y la semi-punteada. Después el rojo ya se ve, ya hay una distancia entre cada perfil, lo que nos indica que si se trabaja a taos mayores, que es el de 4.5, que sería mayor a 34 gramos metro cúbico, que son los perfiles rojos, el parámetro de asimetriaje ya afecta estas simulaciones. Ahora sí, ahí sí ya depende del parámetro de asimetriaje, del valor que tome, va a ser el perfil que se va a encontrar. Sin embargo, cuando se trabaja a espesores bajos, por ejemplo 1.5, estos perfiles se comienzan a, a juntar en uno solo, ¿no? Aquí se obtuvo el coeficiente de determinación para los perfiles azules, que es de 0.97. Eso quiere decir que el 97% de los datos que caigan dentro de este perfil se pueden describir con estos gráficos. Esto fue con la intención de conocer la concentración de biomasa a la que se estaba trabajando en el matriz esférico fuera correcta y que solo se estuviera tomando el efecto de un solo evento de dispersión. En ese caso, el parámetro de simetría G es totalmente independiente. Se puede observar en los gráficos, ya que se trabajara a concentraciones mayores, por ejemplo, tau 4.5, los perfiles rojos se separan, entonces ahí el parámetro G ya está jugando un papel importante. Ahora, se hicieron ya simulaciones, estos fueron con valores experimentales, los del lado izquierdo, y los del lado derecho ya fueron casos extremos, ¿no? Yendo a un valor de tau de 0.1 y yendo a un valor de tau de 10. Y se observó el mismo comportamiento a valores de espesores ópticos menores de 1.5, en este caso que fue 1 y 0.1, pues ya los perfiles se acoplan en uno solo, ya en el de 0.1 están completamente encimados. Y para el caso extremo de tau de 10, pues se esperaba que los perfiles se comenzaran a separar, ¿no? Ahora, con eso y las mediciones experimentales acopladas a las simulaciones de Monte Carlo, se pudo estimar el albedo promedio. Este albedo promedio a tres diferentes concentraciones nos dio cercano a los 0.6. Esto quiere decir que el 60% de la energía que interactúa con el microorganismo es dispersada y el complemento para llegar a uno que es el 0.4, entonces sería el 40% de la energía es absorbida. Se tomaron las condiciones experimentales que fue mezclado homogéneo, trabajó a concentraciones bajas de biomasa que nos ayudaban a estar en un tau menor o igual a 1. Ahora se hizo la estimación del albedo de manera espectral, desde 400 a 700 nanómetros, observando este perfil naranja. En este perfil naranja se aprecian algunos picos, como son cercanos de los 440, pasado de los 450, cercano a los 650 y cercano a los 660. Estos picos de absorción, conocidos como picos de absorción, se atribuyen a las clorofilas que contiene el pigmento. Entonces, aquí se comparó estos resultados con los de la literatura, nuevamente para la microalga Chlamydomonas reinhardti, y se observa que presenta también estos mismos picos de absorción y reportan justamente que es debido a la presencia de las clorofilas. Y bueno, aquí podemos observar que la clorofila A se encuentra cercana a los 440 nanómetros y a los 660, y que la clorofila B se encuentra cercana de los 460 y a los 640. Ahora, finalmente, pues ya lo único que falta es obtener el parámetro de asimetriaje. Ya sabemos eh, los valores del coeficiente de extinción, ya conocemos la fracción de energía que se dispersa, que es el albedo, y ahora lo que sigue es estimar el parámetro de simetría G, que esto lo que nos va a decir es la forma en la que se dispersa la luz, en qué dirección, si hacia adelante o hacia atrás principalmente.
Para ello, utilizamos nuevamente el sistema experimental retirando el primer colimador. Sin embargo, aquí ya no se toma en cuenta el punto en donde el haz de luz se proyecta, porque en este caso solo nos interesa la energía que se dispersa. Si se tomara en cuenta este punto, se contabilizaría la energía que se transmite, además de que dentro de ella podría ir energía que se dispersa hacia enfrente, ¿no? Entonces, aquí solamente se hacen uso de 11 mediciones de las 12 que se hacen sobre el sistema. Tomamos en cuenta las mismas condiciones experimentales. Aquí se utiliza la función de fase de Henry-Greenstein. Para determinar la función de fase existen diferentes ecuaciones. Una de ellas es la de Henry-Greenstein y se usa porque es práctica debido a que solo está en función de un solo parámetro. Es el parámetro de asimetría G, que es el que es el que se va a estimar mediante simulaciones utilizando nuevamente el método de Monte Carlo. Lo que presento, lo que se presenta aquí en el eje Y es el porcentaje de energía que se dispersa versus la posición angular a diferentes valores de G promedio. En este caso, el valor negro, la línea negra va desde menos 0.9, incrementa hacia la línea roja menos 0.45, un valor central que es G igual a 0, el perfil verde, el perfil azul, G igual a 0.45 y hasta llegar a G igual a 0.9, que es el perfil morado. Lo voy a llamar morado, parece morado o lila. Y los puntos azules son los datos experimentales. Ahora, para que nos imaginemos bien qué significan estos perfiles, coloco esta imagen del lado derecho, que es una vista superior del sistema esférico. Esto es como si estuviéramos viendo el matraz desde arriba. Aquí simbolizamos con grados, donde 0 grados representa el punto donde sale el haz de luz y 180 grados representa por dónde entra la luz. Y la mitad entre estos dos ángulos, pues ya podríamos marcar los 90 grados. Entonces, ahora sí, podemos ver este gráfico del lado izquierdo, en donde vemos las diferentes tendencias o las diferentes simulaciones de la energía dispersada dentro del sistema que esté en función del parámetro de simetría G, y aquí lo podemos comparar con los resultados experimentales. Podemos ver que justamente los resultados experimentales caen en el perfil de G de igual a 0.9, y esto quiere decir que, y esto quiere decir que este, la energía se dispersa principalmente hacia enfrente, principalmente hacia enfrente, ¿no? Y también se obtuvo este parámetro de asimetría de manera espectral, en donde se observa que es prácticamente constante dentro de todo el rango de luz visible y teniendo un valor igual a 0.9. Y aquí tenemos una imagen que representa este fenómeno de dispersión hacia enfrente, en donde las flechas negras simbolizan los fotones que interactúan con las microalgas y la cantidad de luz que no pueden absorber la van a dispersar hacia adelante. Se puede pensar que esto puede ser para que los demás microorganismos dentro del sistema también tengan la oportunidad de captar energía y así la van a dejar pasar para que se propague de un extremo a otro. Estos resultados también fueron comparados con la literatura y para varias microalgas se reporta un valor de asimetría G entre los 0.9 y 0.95. Y bueno, finalmente este es un gráfico en donde se muestran las tres propiedades o características radiativas que se obtuvieron en esta fase del proyecto, como son el coeficiente de extinción, el albedo y la función de fase, que son parámetros esenciales de la ecuación de transferencia de radiación que ayudan a dar solución a la misma para conocer el cambio de la intensidad de radiación respecto a la posición. Ahora, todo esto, ¿para qué nos sirve en el cultivo de microalgas y diseño de fotobioreactores? Pues bueno, nos sirve para lograr una descripción del campo de absorción en fotobioreactores, conocer la concentración en diferentes puntos del fotobioreactor y además hacer estudios para determinar la profundidad que puede alcanzar la intensidad de radiación en un fotobioreactor de una manera más precisa.
Y finalmente, pues las conclusiones que tenemos de esta parte del proyecto son los sistemas experimentales mostraron ser adecuados para las mediciones de las diferentes variables macroscópicas observadas, que fueron la energía de entrada, transmitida y dispersada total. También la dependencia de la longitud de onda para el coeficiente de extinción es moderada y significativa para el albedo, pero es independiente casi de casi todo el rango de espectro visible para el parámetro G. La tercera conclusión es que el uso de un sistema esférico permitió realizar la estimación de manera independiente de cada una de las propiedades ópticas. No fue necesario algún otro sistema experimental y se comprobó que existe una relación lineal entre el porcentaje de energía dispersada phi, fue la variable experimental que se definió en la suposición de los coeficientes de absorción y dispersión respecto al albedo, y que esto va a suceder siempre a valores de espesores ópticos menores o iguales a 1. Y bueno, que la función de fase de la microalga vulgaris UTEX 2714 puede ser descrita utilizando el modelo de Henry-Greenstein, reportando un valor de G igual a 0.9. Y pues algo muy importante es Perdón, Luis Ángel, vamos a tener que sí, cerrar la está bien. sesión. Como no tenemos un examen de titulación justo ahorita a la 1, pues vamos a cerrar y vamos a dejar pues, quizá una pregunta, un comentario que alguien quiera Claro que participar, sí. por favor, debido a eso. A ver, no Recuerden sé que la si pueda sesión se hacer una va, pregunta, doctor Fausto. sí, perdón, Sí. ahorita entonces va a participar el doctor Edson. Nada más les recuerdo que el seminario se graba, lo pueden ver después en nuestra página de YouTube. Y dentro de una semana no va a haber seminario porque vamos a estar en Semana Santa, así que nos vamos a ver dentro de 15 días. Adelante, doctor Edson. Luis, primero Sí, que nada, dígame, doctor. muchísimas gracias por la atención del seminario. Me encantó el seminario. Se me hizo un tema muy interesante, sobre todo cómo estás explorando lo que es la radiación, que es un mecanismo que raramente se ve en los fenómenos de transporte y sobre todo a sistemas biológicos. Una pregunta muy puntual. Tú hablas de varias cosas que me parecen interesantes. El método Monte Carlo. El método Monte Carlo es un método no determinista que se utiliza, bueno, yo lo conocía como un método estocástico, que se utiliza para encontrar o tratar de resolver sistemas que son matemáticamente complejos. ¿Habría Ajá. otro método que tú utilices para resolver este tipo de sistemas? Esa sería la única pregunta. Ok, en este caso, yo no utilizo otro método. El método que utilizo sí es efectivamente este método de Monte Carlo, pero sí existen otras formas, ¿no? Existe resolver esta ecuación mediante ordenadas discretas, Uh -huh. mediante la mediante teoría electromagnética. Pero en este caso, y hablando sobre la distribución de luz, el método de Monte Carlo es muy flexible y robusto, ya que nos ayuda a poder generar simulaciones de más de 10.000 caminantes, 10.000 fotones, hasta 1 millón, en computadoras que no tengan un alto, bueno, en computadoras que no sean estaciones de trabajo, ¿no? Que sean muy poderosas, siempre y cuando uno pueda representar los fenómenos que está observando de manera clara y precisa, ¿no? Entonces, es por eso la razón que nosotros en este proyecto utilizamos el método de Monte Carlo y claro, hay otras opciones de resolver esta ecuación. Perfecto, perfecto. Bueno, por mi parte es todo. Tengo muchas preguntas y creo que vamos a tener que platicar más de esto, pero por la Claro, cuestión del tiempo estamos limitados. Gracias, doctor Fausto. Gracias, Luis. Un placer, verte otra vez. gracias, igualmente, saludos a todos. Bueno, en el chat te felicita Alejandra Mendoza, dice que es muy interesante y gracias por el aporte, enriquecedor. Gracias. Bueno, yo nada más un comentario. Vi que en tus conclusiones, pues prácticamente las pusiste y las leíste. Yo te recomiendo que cuando hagas una presentación evites eso. Si las vas a leer, pues tú las debes de tener para leerlas, pero no ponérselas al público, porque si se las pones en una diapositiva, lo que vamos a hacer es leerlas. Y si las leemos, pues ya no es necesario que tú no las leas. Entonces, trata de evitar eso y si vas a poner conclusiones, nada más pon
así como puntos muy cortos o palabras clave, y que tú no las digas, pero no las pongas así si es que las vas a leer. Es una recomendación para tus presentaciones. Muchas Y gracias. vamos a cerrar el seminario porque digo que ya nos tenemos que ir. Les Claro, agradecemos su claro, está bien. presencia y nos vemos dentro de 15 días. Tengan buena tarde. Igualmente, hasta Gracias, luego. hasta luego. Adiós, que estén bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Estamos en hasta luego. contacto y nos vemos para comer.